5, versículo 29. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Yo mismo voy el director, pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres. Amén. Y el mundo religioso obedece más al hombre que a Dios. Y el mundo religioso ahorita obedece más a las mujeres que a Dios. Ahora hay mujeres que son apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas, mujeres pastoras, mujeres maestras, hablando de lo espiritual, ¿ves? Pero sabemos que Dios nunca, ¿verdad? Nunca ordenó una mujer. La palabra exacta es sacerdota. Los levitas eran hombres. Los primeros sacerdotes fueron Aarón y sus hijos, ¿ves? Y ellos fueron hombres. Los levitas eran hombres. Los profetas eran hombres. Los apóstoles eran hombres. Los 7 mensajeros que Dios envió eran hombres. Nunca Dios ordenó una mujer sacerdota. Sacerdote, nunca la ordenó. ¿Ves? Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que las mujeres, porque ahorita hay más mujeres en el ministerio que hombres. ¿Ves? Cosa que 1 Timoteo 12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Sí o no? Más profundo que es la mujer, ¿qué representa la mujer? La iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer representa a la iglesia. ¿Ves? El diablo engaña a la primera iglesia en Génesis. ¿Ves? Sabemos que el engaño, el pecado original fue en el cielo, ¿no? Por eso el hermano dice que es pecado: fumar, beber, bailar, matar, secuestrar. Todo eso, dice él, esos son atributos del pecado. El único pecado que Dios no perdona es la incredulidad, no creer. Mateo 12:34, muchos dicen, no, el único pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer su palabra. Por eso que el pecado que Dios no perdona es no creer, porque la gente blasfema es porque no cree. Amén. Y en 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Esta Biblia es Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta Biblia es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí o no? Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Ves? Es necesario, la palabra necesario significa, la palabra necesario es un objetivo que indica que algo es indispensable, que hace falta o que es obligatorio para lograr un fin. ¿Ves? Un fin. Cumplir con una función o sobrevivir, describir aquello que es inaceptable, requerido o fundamental. Fundamental. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así hemos titulado el mensaje. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, hablamos que el diablo, ¿verdad?, toma la Biblia, esta misma Biblia que nosotros tenemos, ¿ves?, y él la tuerce. El diablo él toma la palabra, no es que el diablo es el autor. No, el diablo no es autor de la Biblia. El único autor de la Biblia es Dios, porque Dios fue el que la inspiró, ¿sí o no?
Toda escritura es inspirada por Dios, pero el diablo la toma, ¿ve? Y él la predica. Las religiones en el mundo, ellos predican la Biblia, ¿ve? Pero para su propia perdición, la tuercen para su propia perdición, como dijo Pedro, ¿sí o no? Entonces, Hechos 5:29, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. La mayoría de las religiones dicen los hechos de los apóstoles, no, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, ¿sí o no? Entonces, Dios en estos 2000 años, Dios ha enviado 7 mensajeros y era necesario, ¿verdad?, que los que oyeron esos mensajeros estaban oyendo de Dios. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín de Troas, ¿sí o no? 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1965, ¿sí o no? Sabemos que el hermano 1963, sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965. La edad de la Odisea empieza en 1906, ¿verdad?, con avivamiento en la calle Insusa con William Simon en Estados Unidos. Termina en 1963. 7 mensajeros ha enviado Dios en estos 2000 años y era necesario espiritualmente que el que oyó era necesario. Por eso el mensaje lo hemos titulado: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, falla, el único que no falla es Dios. Y lo vamos a ir mostrando por toda la Biblia. Por eso que el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:11 y 12, Pablo, ¿verdad?, dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿sí o no? Amén. Mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. El hombre es un instrumento en las manos de Dios, pero el hombre no le puede dar revelación. Por eso en Mateo capítulo 16, verso 17 le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ningún hombre aquí en la tierra, por muy sabio, por muy elocuente, por mucha dramática que tenga, por mucha educación que tenga, no le puede dar revelación. Carne y sangre no te lo pueden revelar. Amén. Amén. Tiene que ser Dios. ¿Ve? Y el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí en Gálatas 1:8, desde el verso 6, vamos a leer el verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos ángeles? No, esos ángeles están en el cielo, no, esos ángeles están aquí. ¿Qué dijimos nosotros cuando prediqué el mensaje ángeles caídos? ¿Quiénes son esos ángeles? Hoy son ministros, predicadores. Por eso Pablo dice: si aún a nosotros un ángel del cielo, porque ellos cayeron del cielo,
Apocalipsis 12:3 dice que el diablo se trajo la tercera parte de las estrellas. Las estrellas eran ángeles, hoy son principados, potestades, huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes, ¿sí o no? Efesios 6:12, Pablo dice, no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí o no? Entonces, el ángel, ¿verdad? Es un predicador, es un hombre. ¿Ves? Ahora, en la actualidad hay mujeres que están predicando, ¿no? Pues son ángeles caídos también, en la forma de que ellas van en contra, ¿verdad?, de la palabra. Anticristo es antipalabra, eso es anticristo y en contra de Cristo. Y cuando el ser humano no tiene revelación, va en contra de Cristo. ¿Ves? Le pasó al primer mensajero, el apóstol Pablo, en Hechos 9, ¿verdad? Saulo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia y Dios se le apareció. Y después que él tiene revelación pasa a ser un perseguido. Después que él perseguía a la iglesia pasó a ser un perseguido. ¿Por causa de qué? De la revelación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ángeles caídos son hombres. ¿Ves? Por eso que la palabra de Dios sea toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Por encima de cualquier jerarquía del papa, del obispo, cardenal, los obispos, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, cualquier oficio que el hombre tenga aquí en la tierra, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres. Es necesario. Porque nada más vemos un papa, pero hay millones y trillones de papas en la tierra. Muchos papas. ¿Ves? ¿Y quién hace los papas? Los mismos seres humanos hacen a los papas. ¿Por qué? Porque el respeto es una cosa. Debemos respetar a nuestros hermanos. ¿Ves? Pero si Dios nos da una revelación por encima de ese hermano está la revelación, está la palabra. Por eso Pablo dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, sea toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Porque el hombre falla, el único que no falla es Dios. Amén. Eso lo vemos aquí en Romanos capítulo 3, verso 4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, sea Dios verdadero. La palabra veraz es verdadero. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando fuere juzgado. Amén. Entonces, ante esta palabra, si es por anciano, imagínense, ¿qué más anciano que el Papa? Tiene que usted decir, no, yo tengo que obedecer al Papa porque él es un anciano y tengo que obedecerlo. A los cardenales, obispos, ellos son ancianos, esos son hombres de Dios, no. Por encima de ellos, ¿verdad? Un respeto hacia todas las religiones, más no tenemos que obedecer la palabra ante que ellos. Amén. Ante que los papas, obispos, cardenales, los obispos, ¿sí o no? Amén. Después viene la jerarquía denominacionales. Viene en las iglesias denominacionales no le dicen papa, le dicen es presidente, vicepresidente, el cívico, el esto, el aquel, todo lo que es administración. Y eso no es un secreto para nadie. Que las denominaciones tienen administradores para el que administre la cuenta de la iglesia. La Pentecostal tiene presidente, la Luz del Mundo tiene presidente, Metodista presidente, Luterano presidente, Bautista presidente, Puerta del Cielo presidente, Testigos de Jehová presidente, Mormones presidente. Todas las organizaciones tienen presidente. ¿Qué es un presidente? Es un papa, es el líder. ¿Ve? A él, o la Iglesia Católica se sujeta a lo que dice el Papa. Las iglesias denominacionales se sujetan a lo que dice el Papa. Y muchos de este mensaje se sujetan a lo que dicen los papas de este mensaje. Tenemos a William Soto Santiago, tenemos a los papas de este mensaje, a un tal Félix Cocú de África, tenemos a los cinteros, hay un líder que es también cintero, tenemos a los brahamistas, también hay un líder, hay un papa, esos son papas, los que no se le dicen papas. Y así sucesivamente en el mensaje hay muchos tipos de papas. ¿Sí?
que obedecen al hombre antes que la palabra. Ahorita, ¿verdad? El hijo del hermano José Braja, ese es un papa. ¿Por qué? Porque los hermanos están eliminando el ministerio quíntuple. Efesios 4:11 dice: el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la edificación para la edificación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Vamos a leerlo, porque yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? San Benito, Hualcaipuro, la Divina Pastora, la Virgen del Valle, la Virgen del Carmen, Santa Lucía, Santa Elena. ¿Quiénes son esos santos? Esos santos son santos vivos, no santos muertos. Amén. Él dice: ser santo porque yo soy santo. Esos son ídolos, ¿sí o no? Exacto, eso que mencionamos. Los santos y las santas están aquí en la tierra. Amén. Entonces dice el verso: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ya los hermanos de Play, ¿verdad? Dale Play, los cinteros, ellos también tienen un líder. En este caso es el hijo del hermano José Braja. Entonces, es menester o es necesario obedecer a Dios ante qué? A los hombres, obedecer la palabra de Dios ante que cualquier jerarquía aquí en la tierra. No que es el pastor más famoso, que es el pastor que tiene más miembros, que es la iglesia más grande, que es el hombre más sabio del mensaje, que es, no, es la palabra. Amén. Lucas 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Proverbios 30:5-6, no añadas a su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Amén. Amén. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Es necesario, si Dios nos da una profecía, una revelación, tenemos que decirla. Así seamos excomulgados y así seamos desechados, ¿verdad? Porque esto lo hace la Iglesia Católica, lo hacen las denominaciones y muchos de este mensaje también excomulgan. ¿Por qué? Porque no creen como ellos dicen. Por eso que el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Tenemos que respetar a nuestros hermanos, más no poner la palabra por temor. Pues hay hermanos que no hablan porque tienen temor. Ya no, es que es un anciano y me da temor decir que no. Con todo el respeto, ¿verdad? La palabra está por encima de cualquier hombre aquí en la tierra, porque la palabra es Cristo. Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, ¿sí o no? De todos los miembros, ¿sí o no? Entonces, Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Lo mismo que dijo Pablo en Gálatas 1:8, ¿sí o no? Jeremías 17, ¿verdad? Perdón, Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová. Jeremías 17:5. Jeremías 17:7 es bendito el hombre que confía en Jehová. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los escabales, en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Verso, esta es la maldición, Jeremías 17:5,
es la maldición. Jeremías 17:7 es la bendición. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que su justo a las, dice, junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la carne. ¿Qué es carne? El ser humano. ¿Ve? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Sea toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Cualquier hombre aquí en la tierra falla, el único que no falla es Dios. Amén. Nosotros como hombres todos los días estamos aprendiendo, el único que no aprende es Dios. Amén. Amén. Dios es perfecto. Amén. Mateo 5:48, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto, ¿sí o no? Amén. Entonces es necesario obedecer. ¿Por qué? ¿Qué obedece a la Iglesia Católica? Al Papa. ¿Qué obedece a las denominaciones? Al presidente de esa organización. ¿Quién obedece mucho este mensaje? A un hombre, ¿ve? A un hombre. Pero ¿hay hombres de Dios? Claro que sí, ¿ve? Hay hombres que hay que obedecer siempre y cuando hablen conforme a la palabra de Dios. El hermano Abraham dice en muchos mensajes, dice, no hay hombre santo, no hay mujer santa, no hay iglesia santa. El único santo es el Espíritu Santo. Amén. Y es el que hace al hombre o a la mujer santa. No es el hombre que es santo o la mujer santa. Nosotros por naturaleza venimos del pecado y somos pecadores, ¿sí? Salmo 51:5, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado, ¿sí o no? Entonces, el mismo Pablo, ¿verdad? Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿sí o no? Romanos 7:18. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahí está el hombre, ¿verdad? Luchando. Romanos 7:18. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. ¿Ve? Ahí está la lucha. ¿Ve? El hombre falla, ¿por qué? Porque en todo ser humano mora el pecado. Venimos del pecado y el pecado original es el sexo. Entonces en nosotros, ¿verdad? Está esa lucha. Pablo dice, voy a orar, algo me estorba. Voy al culto, algo me estorba. Voy a cantarle al Señor, algo me estorba. Voy a leer, algo me estorba. ¿Ve? Entonces Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque hay una ley en mis miembros, ¿sí o no? El verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo tiene sentencia de muerte. ¿Ve? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente le sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Ya dijimos que pecado, incredulidad. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre falla. El único que no falla es Dios. Amén. El hombre todos los días, y lo vemos por toda la Biblia. Vemos al rey David, un rey conforme al corazón de Dios, y falló. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, era un rey. ¿Se enamoró de quién? De Betsabé. No de Jezabel, sino Betsabé. Betsabé. Ok,
porque está Jezabel, que era mala, y está Betsabé, que era la que se casó, ¿verdad? La que David se la quitó al rey Urías, de un hombre conforme al corazón de Dios y falló. ¿Ves? Entonces, no es que él, porque también el hombre, ¿verdad?, le teme al hombre. No, Dios le revela algo y dice, no voy a decir porque si lo digo el hermano se molesta y él es un hermanito y es un anciano y me da cosita. No tiene que, con todo el respeto, hermano, yo lo veo así, ¿sí o no? ¿Ves por qué? Porque dice el número capítulo 23, verso 19. Número capítulo 23. Verso 19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué dice eso? Dios no es hombre para que mienta. Porque el hombre es mentiroso. Por eso dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa, porque el hombre es mentiroso. ¿Sí o no? Dios no es hombre para que mienta. Nosotros podemos decir algo hoy y mañana podemos cambiar de parecer. Somos hombres. Nosotros somos finitos. Dios es infinito. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Él es Dios. El hombre falla. Y si el hombre falla, ¿cuánto más la mujer? La mujer también falla. El único que no falla es Dios. ¿Ves? Y por encima de cualquier jerarquía, de cualquier ministro, de cualquier hombre aquí en la tierra, está la palabra de Dios. Amén. Amar a Dios es amar su palabra. Obedecer su palabra es amar a Dios. Y me amará con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y amar a Dios es amar su palabra. ¿Ve? Por eso, pero vemos que hoy en día la mayoría obedecen al hombre. En la Iglesia Católica, el Papa. En las denominaciones, los presidentes. Y en este mensaje también hay muchos papas. Y se van a llevar por los países. No, es que este hermano dice esto. Y es que este hermano dice esto. Y es que este hermano. No es lo que diga, es lo que dice la Biblia y el mensaje. Ahora, el mensaje la Biblia son etapas. Y el mensaje son etapas. ¿Sabe usted eso? Entonces, hermano, si yo viniera con el mensaje de Moisés, yo estaría errado, dice él. Y él dice, si Moisés, dice, el mejor ha traído el mensaje, no es Moisés, fuera estado errado. Si Jeremías, Amos, ¿ve? Ezequiel, Daniel, todos ellos predicaron un mensaje diferente. En las etapas también, es la misma Biblia, ojo con esto. No es otra Biblia, es la misma Biblia. Lo que es que esta misma Biblia lo que trae es más luz, ¿sí o no? Amén. Más luz. ¿Qué dijo el profeta, sí o no? ¿Qué es luz? Revelación. Amén. Pero a veces los hermanos no aceptan, dicen, no, hermano, eso no es así, tengan cuidado. No, ya va. Página 135. Orden, conducta y volumen, ¿sí o no? ¿Cómo hay que decir el hermano Bras aquí de esto? Yo no tengo credo sino la Biblia. Este es el credo de Dios. Y el Espíritu Santo es el intérprete de ella. Él la trae de una luz a otra luz. El Evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz constantemente. Siempre viene, ¿sí o no? Antes se viajaba en carreta tirada por bueyes. Su tatarabuelo lo usaba cuando iba a visitar a su abuela. Papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión. ¿Ves? Estamos avanzando. La ciencia está avanzada. La educación está avanzada. Está avanzando, dice él. El Evangelio está avanzando. La Biblia dice que así sería. Pues dice que correrían por tierra y mar. Que la ciencia aumentaría. Así que eso es la relación. Esa es la razón que hay. Amén.
¿Sí o no? Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Podemos decir, hoy se ha cumplido esa escritura. La ciencia ha sido aumentada y el libro fue abierto. Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. ¿Sí? Apocalipsis 10:3 dice, ¿y un librito qué? Abierto. ¿A quién se lo dio? Al séptimo mensajero. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Todos los misterios fueron revelados. Apocalipsis 10:1 al 7 era Cristo en un profeta. Amén. La voz de aclamación en un profeta. Dios, Cristo está en un profeta, un cuerpo singular, no un cuerpo místico, un cuerpo singular. Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta, recibirá. ¿Sí o no? Segundo libro de Crónicas 20:20, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. ¿Sí o no? Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Sí o no? Dios ha traído la voz de aclamación. La voz de aclamación, el cuerpo donde esa voz de aclamación se iba a manifestar, nace en 1909 y partió en 1965. Esa era la voz de aclamación. Cristo en un profeta, revelándole a un cuerpo con percepción profética, ¿sí o no? A un cuerpo con percepción profética. Somos un cuerpo profético. Dios ha traído un profeta. Pero en 1965 Dios se lleva el cuerpo de la voz de aclamación. 1 Tesalonicenses 4:16, ¿sí o no? El mismo Señor, no es otro, el mismo Señor con voz de aclamación. ¿Quién era la voz de aclamación? William Mario Branham, ¿sí o no? La voz de aclamación era William Mario Branham. Ahora le toca al pueblo de Dios y nos toca y nos cuesta asimilar que estamos en la voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? No, hermano, la voz de arcángel allá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El hundimiento en California. Amén. La transformación de estos cuerpos. Amén. Pero si la voz de aclamación, el cuerpo de la voz de aclamación se fue en 1965. ¿Ve? Ahora es un cuerpo místico. ¿Cómo se le dice este cuerpo místico? La voz de ¿qué? De arcángel, no la voz de aclamación, la voz de arcángel. La voz de aclamación estuvo en William Mario Branham, ¿sí o no? Isaías 7:14. ¿Quién era el profeta? Isaías. Pero ¿quién era la profecía? María. Isaías era el profeta, el hermano Branham era el profeta, y el hermano Branham es la voz de aclamación. Pero la voz de arcángel, la resurrección está ¿dónde? En la novia. San Juan 11, que dijo Jesús, yo soy la resurrección. No, hermano, no diga eso, hermano. ¿Cómo usted va a decir que estamos en la voz de arcángel? No puede ser la voz de arcángel todavía. No, hermano, no diga eso. Yo lo digo porque Dios me lo reveló. ¿Sí o no? No, hermano, no diga, no, eso es imposible. Jamás podemos estar en la voz de aclamación. Pero es que la voz de aclamación es el mismo mensaje. No es otro mensaje, es el mismo mensaje que predicó William Mario, es el mismo libro que se comió William Mario. ¿Quién es el libro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Él es el rollo. ¿Qué es el rollo? Un libro. ¿Sí o no? Sí, vamos a seguir aquí, página 135, párrafo 54, de orden, conducta y doctrina de la iglesia, volumen 1, amén. La iglesia protestante denominacionales son la imagen de la bestia. Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Quién es esa? La iglesia católica romana. Si ella es madre es porque tiene hijas, ¿sí o no? Dice, las iglesias protestantes denominacionales son la imagen de la bestia.
porque están denominadas exactamente igual que el catolicismo. Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada de ninguna edad, sino que Él la condenó. Él condenó esto. ¿Lo entiende? Amén. Párrafo 55. Cuando se trata de traer a la gente a una luz, mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta y lo pusiera que viajara en carreta, tirada por bueyes, usted no lo aceptaría porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de decirme la única cosa que tiene que hacer es esto, eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema con los ministros. Ellos siempre están mirando hacia atrás. Pero no pueden asimilar lo que Dios trae. Por eso es que no pueden asimilar que estamos en la voz de Arcángel. ¿Qué es la voz de Arcángel? El mismo mensaje. Ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de Arcángel. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 10:8, porque Apocalipsis 10:1 al 7 era Cristo, era un profeta, era la voz de aclamación. La voz de Arcángel, Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, 7 al 11, esa es la voz de Arcángel. ¿Dónde está la voz de Arcángel? En la novia. El hermano decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo. ¿Qué es una voz? Un mensaje. Mensaje. ¿Qué es esta voz? La misma voz que tuvo William Mario, pero ya no es un cuerpo, singular, ya es un cuerpo místico, cuerpo misterio. Amén. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Oigan esto, que ya la novia no se está comiendo el librito cerrado, la novia se está comiendo el libro abierto. ¿Por qué la novia se come el libro abierto? ¿Quién abrió ese libro? Jesucristo. ¿Pero a través de quién? De un profeta. El hermano Branham se lo da a la novia, pero ya el libro está abierto, ¿sí o no? No es un libro cerrado. Si leemos aquí, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetice otra vez, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Qué es eso? La voz de Arcángel, es la misma voz. 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación a través de un profeta, con voz de Arcángel a través de una novia, y con el sube acá. ¿Quién es ese? El mismo Señor, ¿sí o no? Entonces, el hermano Branham aquí en la página 135, orden, conducta, doctrina, párrafo 56, dice, mire, un científico francés dijo, hace menos de 300 años, que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantaría de la tierra. 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy en día? De ninguna manera, no, señor. El hombre ha alcanzado hoy velocidades 1.400.0 kilómetros por hora, o algunas veces en cohetes desarrollados como 2.574 kilómetros por hora. Todavía siguen adelante y hay cohetes supersónicos, no se ven. Los radares no los pueden captar porque son demasiado, una velocidad tremenda. La ciencia ha llevado al hombre adelante y adelante con cosas más grandes en su mente, ¿okay? Y esa es la única cosa que él tiene, el árbol del conocimiento de la ciencia. Lo ha llevado más allá de donde ministro, lo han podido llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es limitado, pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando lo que la ciencia dijo
Hace algunos años la ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy en día y se está moviendo hacia adelante por algo más. Pero usted pregunte al predicador y le dirá, bien, veamos lo que dijo Modoy, dijo al respecto, veamos lo que dijo Wesley al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy en día. Esto es, y estoy esperando algo más grande, y eso es la razón. Amén. Amén. Bueno, el hermano Mahalaltico habla de los tres espíritus de rana. ¿Qué es la rana? ¿Para dónde ve la rana? La rana siempre mira hacia atrás, ¿sí o no? Amén. Dios ha traído 4 unciones. Apocalipsis 4:7, la unción del león Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Marrio Braja. Se va William Marrio Braja, ¿dónde queda la unción del águila? En la novia. Ahí queda la unción del águila. ¿Por qué tendríamos que creer como los hermanos del retorno? ¿Ven? Que ellos dicen que el hermano Braja va a regresar a predicar, que va a predicar si todos los misterios fueron revelados. ¿Ven? Se contradice Apocalipsis 17, jamás. Todos los misterios fueron revelados para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Para un pueblo con percepción profética. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Dios le da una revelación, pobre de uno si uno no habla. Porque dice, si el león ruge, ¿quién no profetizará? ¿Sí o no? Amos 3:8. Amos capítulo 3, verso 8. Si el león, ¿cuál león? El león de la tribu de Judá. ¿Cuándo descendió el león? 1963. Ya él viene como el león de la tribu de Judá, como el juez, ¿sí o no? Ya no viene otra vez como el cordero. Él vino como el cordero y fue crucificado, pero ya no viene como el cordero, él viene como el león de la tribu de Judá. Como el juez viene a condenar este mundo, ¿sí o no? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Tenemos que profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Qué estamos profetizando? Lo que trajo un profeta, ¿sí o no? ¿Ve? Hay más luz para un pueblo con... ¿Qué es luz? Revelación. San Juan 8:12. Otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Aquí en Venezuela que se está yendo la electricidad 6, 7, 8 horas. ¿Qué buscamos nosotros cuando se va la electricidad? Buscamos el bombillo recargable o buscamos el teléfono y encendemos la linterna, ¿sí o no? Si no alumbramos, ¿qué pasa? Nos vamos a ver, nos vamos a andar cayendo, ¿sí o no? Dios trajo luz para que usted y yo avancemos, para que crezcamos, para que veamos lo que Dios está haciendo. Porque ¿qué es la voz de arcángel? La voz de arcángel es la piedra de corona. Esto va en continuidad. Eso lo dice el hermano Braja. El hermano Braja dice, el mensaje va en continuidad. Dice, si los luteranos hubieran continuado, hubieran llegado a ser metodistas. Los luteranos es la edad de Saldi, los metodistas son la edad de Filadelfia. Si los metodistas hubieran avanzado, hubieran sido pentecostales, dice el hermano Braja. Y si los pentecostales hubieran avanzado, hubieran creído este mensaje. Amén. Porque Dios es una continuidad. Dios lo que trae, no es otra palabra. Dios lo que trae es luz para que veamos lo que está escrito en esta palabra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos revelación nos ofendemos, nos escandalizamos. Sí predicó el hermano Oscar Galdón un mensaje. La revelación ofende y escandaliza. Hasta nosotros mismos, cuando uno no tiene revelación, uno se ofende y se escandaliza. Y reprenda al hermano, y si uno reprenda al diablo, ¿cómo usted va a decir que estamos en la voz de arcángel? Eso no es así, hermano, tengan cuidado. Tengan cuidado con eso, cuidado con ese espíritu que anda diciendo por ahí que estamos en la voz de arcángel, que la voz de arcángel es Cristo, hermano. No es otro, es el mismo mensaje, pero ya es un cuerpo místico, un cuerpo misterio. No dice el hermano Braja cuando la novia sepa quién es ella. El rapto, el mensaje del rapto, el hermano Braja dice, el rapto es una revelación. Amén. ¿Qué es la revelación? ¿Qué nos va a revelar Dios? Si ya tenemos las 7 edades, Dios nos sacó de las 7 edades, hacemos énfasis, ¿verdad? Los que tenemos revelación,
Los que no tienen dicen que están en la edad de la Odisea, pero los que tenemos revelación, sabemos que la edad de la Odisea está pobre, ciega y desnuda, ¿sí o no? Los que no tienen, dicen que están dentro de la Odisea. Hay muchos de los que no tienen revelación que dicen, somos la novia, pero estamos dentro de la Odisea. Así lo dice. Y Dios dice en Apocalipsis 3:17 que la edad de la Odisea está pobre, ciega y desnuda. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que no lo sabe, ¿sí o no? ¿Qué es la corona? Voz de arcángel. ¿Qué es el octavo día? Voz de arcángel. ¿Qué es la edad de la novia? Voz de arcángel. ¿Qué es el séptimo sello? Voz de arcángel. ¿Quién es el séptimo sello? El Señor Jesucristo. ¿Dónde está el séptimo sello? En la novia. ¿Sí o no? Efesios 1:13, ¿qué dice? Y habiendo oído vosotros la palabra de verdad, ¿fuiste qué? Sellado. ¿Quién es la palabra de verdad? Jesucristo. Amén. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesucristo no murió por la verdad. No, sí, Jesucristo murió por la verdad. No, Jesucristo no murió por la verdad. Usted y yo sí podemos morir por la verdad. Jesucristo es la verdad. Porque Él dijo, yo soy. Él no dijo, yo voy a ser, yo fui, yo seré. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. San Juan 17:17 dice, santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Entonces, Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3, vamos a leer porque ¿qué era Samuel? Un joven. ¿A quién tenía que dar la revelación Dios? Si había un anciano, un sacerdote llamado Elí, no tenía que Dios darle las revelaciones a ese anciano porque es un anciano. No tiene que darle Dios las revelaciones al Papa porque el Papa es el hombre más santo aquí en la tierra, para los religiosos. Y dice, no, si viene una revelación tiene que dárselas al Papa porque el Papa es el hombre más santo aquí en la tierra. No, él es el más santo, el más anciano y el más santo, ¿no? Dios dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel dice, el joven Samuel ministraba Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sucede lo mismo? Se repite lo mismo. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y aconteció luego, Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? El joven Samuel corría sacerdote, pensaba que era el sacerdote que lo había llamado, pero no era Elí que estaba llamando a Samuel, era Dios. Amén. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete. Y le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez, Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Amén. Amén. Pero ¿cómo Dios le va a dar revelación a un joven? ¿Cómo Dios le va a dar revelación a un pastor más joven que es un anciano? No, son los ancianos los que tienen la revelación. Un pastor joven no puede tener revelación, muchacho. No, eso no tiene eso. Ni le da la Biblia, ni ora. Samuel, ¿cómo Dios le va a dar revelación a Samuel si es un muchacho joven? ¿Ah? Oigan esto. Dijo Elí, Samuel, vuélvete y acuéstate. Si te llamare dirá, habla Jehová.
porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En las 7 edades, el que tenga oído, Apocalipsis 2:7, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Se fueron los 7 mensajeros. ¿Qué dice Dios hoy? Ya no dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya Dios no dice eso. ¿Qué dice Dios hoy? Como voz de arcángel. Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Ahora, ¿qué es oír espiritual? Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Amén. Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Amén. Oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender lo que Dios está haciendo con un pueblo con percepción profética. Isaías era el profeta, el hermano Branham era el profeta, amén. Pero ¿quién es la profecía? La novia. ¿Quién era la profecía? Isaías era el profeta. Isaías escribió hermano Branham dice: el libro de Isaías es una Biblia completa. Empieza con Génesis y termina con Apocalipsis. La Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿sí o no? Isaías cierra con Apocalipsis, con el tiempo del fin, ¿sí o no? ¿Ve? Pero Isaías profetizó que una virgen concibiría, ¿sí o no? Y una virgen concibió. Pasaron 712 años para que esa virgen concibiera. Pero sea toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Amén. Concibió la María, ¿sí o no? Entonces, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres. Amén. Pablo dice: si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos anunciar un evangelio diferente al que está aquí, sea anatema, sea maldito. Ángeles son predicadores. Es un ángel. ¿Ve? Sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Amén. Por eso que el libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día amanece más vigente que el internet, que WhatsApp, que YouTube, que ¿cómo es? Íntegra. ¿Ah? Que toda revista, panorama, periódico en el mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos años puede un hombre aquí en la tierra? 70 años. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Si Dios nos revela algo y está conforme a la Biblia y está conforme al séptimo mensajero, usted tiene que decirle amén. Cual sea que sea el hombre que le llegue, no, que eso no es así. No, hermano, Dios me lo reveló. No, que eso no es así. Mire que yo soy el anciano. Mucho respeto, mi hermano, lo amo en el amor de Cristo, pero antes que usted existiera, ya existía la palabra. ¿Sí o no? Todo fue hecho por la palabra. Todo lo que existe, hasta un mosquito aquí, una hormiguita, una garrapata, todo lo que ya Dios lo había hecho. Eso es lo que pasa. ¿Qué hace el hombre? Hace papa. Cuando le da la razón, no porque es un anciano, porque es el hermano más querido, porque no. Dios no es sentimiento. ¿Ve? Dios no se mueve por su, Dios se mueve por su palabra. Y si Dios se la revela, usted, gloria, gracias. Si nadie la cree, eso no importa. Lo importante es que usted, Dios se lo mostró a usted y está conforme a la Biblia y conforme al mensaje. No que no está, sí está. No que no hay escritura para la voz de aclamación. Claro que sí las hay, bastante.
Por eso que dice que es necesario oír una persona. Si no lo oyen, ¿cómo van a entender que estamos en la voz de Arcángel? Si ante en la ONU, en todas las leyes, antes de condenar a alguien, tiene que primero oír, ¿sí o no? Amén. Oigan primero si estamos o no estamos en la voz de Arcángel. Pero tiene que ser Dios, porque cuando yo no tenía la revelación, yo también reprendía a los hermanitos. Hermano, mire que aquí no, Señor, reprenda al diablo. La voz de aclamación es allá, hermano. Los muertos en Cristo, estos cuerpos todavía no han sido transformados. No. Yo no entendía eso, pero Dios me lo reveló. Amén. Nos pasa como Saulo. Saulo perseguía a la iglesia y en Hechos 9:4 dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso que Pablo dice en Gálatas 1:11 y 12: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. El hombre es un instrumento. Se le debe respeto a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos, a los religiosos también, porque el hermano Abraham predicó un mensaje que lo tituló respeto, ¿sí o no? Él dice: si usted no respeta al hombre, respete su ministerio. Amén. ¿Ve? Eso es lo que dijo Dios a través de su santo profeta. Pero cuando Dios nos revela algo, tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque si no lo decimos, es mejor estar con Dios que estar con nuestros hermanos, ¿sí o no? Amamos a todos nuestros hermanos, nada en contra de todos los hermanos, pero yo no puedo ser hipócrita, yo tengo que decir, ¿ve?, lo que Dios me ha mostrado. ¿Ve? ¿A qué joven un joven que le dijo Pablo, el primer mensajero a Timoteo? Nadie tenga, como que le dijo él, nadie tenga en poco tu juventud. Porque sabía que era un joven espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Que no los hay ahorita, ojalá y los jóvenes fueran como Samuel. Jeremías, cuando Dios llamó a Jeremías, la Biblia dice que Jeremías era un joven. Y fue el profeta que Dios escogió para que le hablara a Israel, ¿sí o no? Amén. Y dicen el profeta de lágrimas, Jeremías, porque era joven y lloraba mucho, porque él veía las visiones, todo lo que le iba a pasar a Israel. Jeremías vio que Israel iba a ser 70 años cautivo en Babilonia, eso lo vio el profeta Jeremías, y él lloraba por eso, ¿sí o no? ¿Lo obedecieron o no lo obedecieron? Y de paso era un joven. Jeremías era un joven, ¿sabe usted eso? Entonces, la revelación por encima de todo, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. ¿Ve? No que es el hombre más que tiene más miembros, que tiene 5,000 miembros en el mensaje, que es el hombre más seguido en el mensaje, que es, no, hermano, que es el hombre más próspero, no. Aquí no hay hombre más próspero en esta tierra que el Papa. Aquí no hay un hombre más próspero en la tierra que el Papa. Y la Biblia dice que el Papa es el diablo. ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses, no, segunda de Tesalonicenses 2:4 al 3 dice: no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿sí o no? Y se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios, ¿sí o no? Entonces es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Ve? A Pedro y a los apóstoles le dieron paliza para que no hablaran más en eso. Ellos se callaron. Ahí en el Sanedrín, ahí lo tenían, le dieron una paliza y le dijeron: no dijimos nosotros que no hablaran más en ese nombre. No dijimos nosotros que ustedes no predicaran más esa doctrina. Y Pedro le dijo: es menester, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? Los hombres. Lo vamos a matar, hágalo de una vez porque yo no voy a dejar de ir. Que vamos a correr de aquí de la iglesia, córrame de una vez porque yo no voy a dejar de lo que Dios me ha mostrado. ¿Sí o no? Amén. Que si usted, hermano, usted cambiara ese vocabulario y dijera que estamos en la era odisea, nosotros lo aceptamos. No me acepten porque yo estoy fuera de la odisea. Si usted dejara de hablar de la piedra de corona, no, la piedra de corona es Cristo y ya vino, ya, ¿sí o no? Mire, hermano, que si usted dijera que el séptimo sello no está revelado, no, hermano. Excomulgado, se va a quedar solo, me quedo solo con Jesucristo. Yo no necesito a nadie, necesitamos a Jesucristo. Pero hermano Braja le dijo un ministro: hermano Braja, si usted sigue predicando así, le quedarán esa silla vacía. Amén, dijo el hermano Braja. Quedarán esa silla vacía, dijo el hermano Braja. ¿Sí o no?
Porque Dios puede sacar hijos de Abraham de aún de esa silla. ¿Sí o no? Amén. Dijeron, hermano Abraham, si usted no predicara tanto así, eso, que tuviera una buena posición, tuviera tremenda iglesia, tuviera dinero, tuviera, que dijo el hermano Abraham, yo prefiero comer galletas saladas, pan salado de un río, y beber agua de un río, pero decirle la verdad a la gente. Amén. Amén. A eso es que estamos aquí, hermano. Dios nos revela algo, tenemos que decirlo. Amén. Que nuestro hermano no lo ve, no lo acepta, eso no es culpa de nosotros. No es culpa de nosotros, hermano. Es una revelación. Y Dios ha traído más luz. Amén. ¿Ve? Y si Dios nos da más luz para que veamos, no vamos a decir, no veo. No, claro que sí veo. Si Dios nos dice, hijo, estamos en la voz de Arcángel, yo tengo que decir, hermano, estamos en la voz de Arcángel. No, que yo no creo eso, no importa, hermano. No lo crea, pero Dios me lo dijo. Hermano Abraham dice que cuando él predicó la simiente de la serpiente, la mayoría, sí lo dice, la mayoría de la congregación del hermano Abraham no lo creía, imagínense. La simiente de la serpiente. Pero lo predicó. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Alguien creerá que estamos en la voz de Arcángel, pues si yo dice que estamos en la voz de Arcángel y lo vemos en sombra y figura porque vemos las escrituras de hermano Abraham. Yo no puedo decir yo soy Malaquías 4:5. Yo no puedo decir yo soy Mateo 17:11. La verdad ya vendrá primero y restaurará todas las cosas. Yo no puedo identificarme. Yo no soy Apocalipsis 17. Eso era William Mario Branham. Yo no soy Apocalipsis 22:18. Salí de ella, pueblo mío. ¿Sí o no? Perdón, Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío, para que no sea para. Yo no soy esa escritura. Yo no soy yo no soy Malaquías 22:9, que es el hermano Branham, un profeta. Yo sí tengo que escuchar esa voz. Apocalipsis 18:4, que era ese, William Branham. Salí de ella. ¿De dónde tenemos que salir? De la Iglesia Católica. ¿De dónde? De las denominaciones y de muchos de este mensaje que están errados. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Salí de ella, pueblo mío. ¿Quién era ese? Cristo en William Marlowe. Los hechos de los apóstoles, no, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Los hechos de William Branham, no, los hechos del Espíritu Santo en William Branham. Amén. Los hechos de la novia, no, los hechos de la novia, los hechos del Espíritu Santo en la novia. Amén. Eso es lo que es, hermano. Porque la voz de Arcángel es el mensaje. Pero ¿qué mensaje? El mismo mensaje de William Mario Branham. Lo que es que allá estuvo en un cuerpo, allá estuvo en un cuerpo singular, ahora está en un cuerpo plural, un cuerpo místico. Amén. Ella es un cuerpo mundial, en todos los países Dios tiene una manada pequeña. Lucas 12:32, ¿sí o no? Y esta voz de Arcángel es el mismo mensaje. Pero ¿qué está haciendo la voz de Arcángel? Si es resurrección, está resucitando. ¿Sí o no? ¿A quién está resucitando? A su pueblo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque esta voz de Arcángel es todo más para lo mismo del mensaje. Esta voz de Arcángel no es para las denominaciones, para la Iglesia Católica, no. Para ellos, la novia está predicando, profetizando a reyes, a pueblos, a naciones, ¿sí o no? Hermano Abraham dice una hora rápida rodeará al mundo. ¿Qué es la hora rápida? La novia. ¿Sí o no? Pero hermano, no diga eso, que estamos en la voz de Arcángel. Pero si Dios me lo reveló, no diga eso. No diga que Dios le reveló eso porque eso no es de Dios. Claro que sí es de Dios, hermano. ¿Sí o no? Es así, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen hoy la iglesia? ¿Ve? Ellas no pueden tener revelación. Esto es más profundo. Pero hermano Abraham dice, si Dios tardara 50, ya van 62 años la partida del hermano Abraham. Y no es que tampoco vamos a decir, no, hermano, porque ya pasaron 62, 63 años, ya no es por los años. Es que cuando partió el hermano Abraham, ahí el cuerpo donde estaba la voz de aclamación se fue. Y automáticamente ya no se le dice voz de aclamación, porque ya la voz de aclamación era del hermano Abraham. La voz de aclamación era Malaquías 4:5, la voz de aclamación era Apocalipsis 17, la voz de aclamación era Mateo 17:11, la voz de aclamación era Lucas 17:30, ¿sí o no? La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Ezequiel 3, Ezequiel 33:1, ¿sí o no? Hijo de hombre profetiza, ¿sí o no? Se fue Malaquías 4:5, ¿sí o no? Se fue el cuarto Elías,
Primer libro de Reyes 17, Elías estimita. Cerró los cielos por 3 años y medio, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Cerró los cielos por 3 años y medio, Elías estimita. ¿Ve? Primera de Reyes 17, la primera vez que vino. La segunda vez que vino, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 12 al 14, la doble porción sobre el profeta Eliseo, ¿sí o no? Segunda de Reyes 2:12 al 15. La segunda vez que vino, la tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, William Marrio Branham, ¿sí o no? La quinta vez que viene Moisés y Elías, pero para Israel, Apocalipsis 11:6. Entonces, ahí está, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Ve? Gálatas 1:8 y en primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Verdad? Vemos que un profeta anciano hace que un profeta joven le obedezca. ¿Por qué? Porque era anciano y le dijo, así dicho Jehová, yo también soy un profeta. Por eso que ante todo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dijimos, primer libro de Reyes, capítulo 13. Amén. Verso. Primer libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, vamos a ver. Primer libro de Reyes, si estaba leyendo la segunda. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 11. Dice, moraba entonces en Belén un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Belén. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a su hijo, ensíllame el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, que era un profeta, le halló sentado debajo de un encinar y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y dijo, yo soy. Entonces le dijo, ve conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni ir contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no coma pan, ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volviendo con él, comió pan en su casa y bebió agua. Aconteció que estando ellos en mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que ha venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te habló. Te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, y no entraras en tu cuerpo en el sepulcro y tú de tu padre. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver
ensilló el asno. Yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén. ¿Qué pasa aquí? Que aquí le pasa este joven profeta, yo le había dicho, no bebas agua, no comas pan, dile al rey esto, dile, y vente por otro camino y no vayas a comer eso. Llegó un anciano, como era un anciano, le dijo, no, yo también soy profeta. ¿Ves? Y así dicho me ha dicho un ángel. Por eso Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo, ¿verdad?, nos llega y nos predica un ángel diferente, sea anatema, sea maldito. Él tenía que haber dicho, no, Dios habló, y si Dios no me habla a mí directamente, yo no resisto. Entonces aquí pasa esto, porque la gente obedece más al hombre que a Dios. Obedece más al Papa porque dice, no, el Papa es un anciano, el Papa es el hombre espiritual. Las dominaciones, los presidentes, el vicepresidente, son papas también. Y dentro del mensaje que dice lo mismo, dice, no, que obedece este anciano tiene 90 años del mensaje, y él dice que estamos en la edad de la Odisea, él dice que la peor corona no ha descendido, él dice, no, por ahí andan unos pistos, por ahí andan unos loquitos, no, eso no hay que obedecerle, que obedecer al hermano, porque este hombre, Dios le dijo que no comiera ni bebiera, no, se dejó llevar porque era un profeta anciano, no. El hermano, que es un profeta, el hermano Braja es un profeta. En el Nuevo Testamento es un predicador. Ese es un profeta, dice el hermano. Está trayendo profecía, ¿sí o no? Entonces ya con esto estamos terminando. Vamos a leer otra parte, ¿verdad? Vamos a leer donde dice que en Romanos, este profeta joven obedeció. Desobedeció a Dios y obedeció a un hombre, y eso es lo que pasó ahorita, que muchos hermanos, ¿verdad?, desobedecen la palabra por el temor, por el cariño, porque este hermano, porque habla bonito, pues no es la palabra. Todo es la palabra. Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿ves?, que no tengan en poco tu juventud, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la palabra. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen los ministros? Muchos ministros de este mensaje. Primer libro de Samuel, 14:24. Vamos a Samuel otra vez. Ya con eso sí vamos a estar terminando. ¿Verdad? Primer libro de Samuel, 14, verso 24. ¿Ve? Dice así, pongan cuidado. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mi enemigo, sea maldito. Todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel, en la superficie del campo, que es miel ahorita, donde están los 7 sellos. Cuidado, van a comer eso, maldito. El rey Saúl, un rey caído, no tenía el Espíritu Santo, puso una maldición sobre el pueblo, que son reyes, los ministros. Nos dice Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice, y nos hizo reyes. ¿Y qué son reyes hoy? Ministros, que están poniendo maldición. Dice, maldito el que diga que está fuera de la Odisea. Maldito el que diga que el 7º sello ha sido. Maldito el que diga que está en la voz de aclamación. Y la gente le tiene miedo más al hombre que a Dios, ¿sí o no? Aquí el pueblo de Israel le tenía más miedo a Saúl, un rey caído. Un rey que ya Dios no era rey para Dios. Era rey para el pueblo, pero para Dios no era rey. El rey de Dios ya era David, ¿sí o no? Y la gente le tenía miedo. Ahora, oigan esto, ¿verdad? Verso 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel, ¿ven?, en la superficie del campo. Y entró el pueblo en el bosque. Y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a la boca, porque el pueblo tenía el juramento de ¿quién? De un hombre. Que tenía más miedo al hombre que a Dios. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía
en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. ¿De qué? Jonatán vio el séptimo sello, vio la piedra de corona, vio el octavo día, vio la edad de la novia, vio la voz de Arcángel. Fueron aclarados sus ojos. Amén. Dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho juramentarse al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. El pueblo de Dios desfallece. ¿Por qué desfallece el pueblo? Porque le están negando el pan que descendió en 1963, ¿sí o no? San Juan 6:48, yo soy el pan vivo, ¿sí o no? De San Juan 6:53, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, amén. ¿Qué hacen los líderes? Lo niegan. Dice, maldito que se diga que está fuera de la odisea, maldito que diga que tenga, que ha visto el séptimo sello, maldito que dice que la edad ha terminado, maldito, ¿ve por qué? Pero es el hombre, ¿ve? Aquí hay que temerle a la maldición de Dios, amén. La del hombre no, como dice el hermano Calgaldona, maldición de ese muro no llega al cielo, ¿sí o no? Es la de Dios, la maldición de Dios la que vale, no la del hombre, amén. Oigan esto. Verso 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. ¿Ves? Ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haberme gustado un poco de miel. ¿Ves? Efesios 1:17, el primer mensaje del apóstol Pablo dice, pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Amén. Efesios 1:18 dice, para que abran los ojos de vuestro entendimiento. Amén. ¿Ves? Aclararon los ojos, verso 30. Dice, cuánto más si el pueblo hubiera comido de los 7 sellos, de la piedra de corona, del octavo día, de la voz de Arcángel, ¿sí o no? Amén. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente. Amén. San Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Dice, hoy el botín tomado de su enemigo no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Amén. 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 Que son estos líderes, pero líderes que no tienen revelación, líderes que le niegan el pan, le niegan el pan de 1963 al pueblo. ¿Sí? ¿Quién es ese pan? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ve? Así la gente le tiene más miedo a la maldición del hombre que a la de Dios. La gente le tiene más miedo a la maldición del diablo, porque ¿quién es el Papa? El diablo. Le tiene más miedo a la maldición del Papa, a la maldición de las denominaciones y a los papas de este mensaje que a la palabra de Dios. Amén. Por eso el mensaje lo hemos titulado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde a todos en esta tarde. Amén. Que sea